Buenas tardes, a nosotros nos correspondió los procesos posesorios, los cuales están en el artículo 377 del Código General del Proceso. Nuestro grupo está conformado por Estefanía Gualtero, Jim Orbegoso y la persona que les habla, Valentina Suárez. En primera medida, como generalidad, ¿qué es la posesión? Esta se encuentra en el artículo 762 del Código Civil, la cual dice que la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El objeto de la posesión se encuentra estipulado en el artículo 972 del Código Civil, con el nombre de acciones posesorias. Las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos. La acción posesoria podrá ser instaurada por aquel que ha estado en posesión tranquila e ininterrumpida un año completo. Además, la pueden ejercer los herederos de la persona que pudo haber ejercido dicha acción. La improcedencia de la posesión se encuentra en el artículo 973 del Código Civil, en la cual no procederá la posesión sobre aquellas cosas que no puedan ganarse por medio de la prescripción, como las servidumbres inaparentes o discontinuas. La figura de la prescripción de la posesión se encuentra en el artículo 976 del Código Civil, es decir, las acciones posesorias prescribirán de la siguiente manera. Primero, las que tienen como objeto conservar la posesión. Estas prescribirán al cabo de un año contando desde el acto de la molestia. Segundo, las que tienen por objeto recuperar la posesión. Estas expiran al cabo de un año contando desde que el poseedor anterior la ha perdido. Tercero, si la nueva posesión ha sido violenta o clandestina, se contará este año desde el último acto de violencia o desde que haya cesado la clandestinidad, según sea el caso. La clasificación de la posesión. Las posesiones se clasifican en dos: la posesión regular, que está en el artículo 764 del Código Civil, y la posesión irregular, que se encuentra en el artículo 770 del Código Civil. La posesión regular está en el artículo 764 del Código Civil. Es aquella que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe. Aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión, en este caso se puede presentar dos clases de poseedores: 1, poseedor regular de mala fe, y 2, poseedor irregular de buena fe. Por justo título se entiende, según el Código Civil, que es aquel constitutivo traslaticio de dominio. Se considera constitutivo de dominio la ocupación, la accesión y la prescripción, y se considera traslaticio de dominio la venta, la donación entre vivos y la permuta. La posesión irregular está en el artículo 770 del Código Civil. Es aquella que carece de los requisitos establecidos en el artículo 764 del mismo código, es decir, aquella que no está acompañada de un justo título. Según el artículo 766 del Código Civil, no son justos títulos el falsificado, el que adolece de un vicio de nulidad, el meramente putativo y el conferido por una persona en calidad de mandatario sin serlo. Los objetivos de las acciones posesorias son los siguientes. Primero, conservar o recuperar la posesión. Segundo, frenar una perturbación de la posesión o conjurar un temor fundado. Tercero, modificar, reparar o destruir alguna edificación u obra siempre que el daño sea grave. Cuarto, impedir la realización de una obra o actividad. Quinto, precaver un peligro. Sexto, reclamar la indemnización de los perjuicios derivados de actos que hayan perturbado la posesión. La acción posesoria especial fue creada para garantizar los derechos no solo que tiene un poseedor de un bien inmueble sobre éste, sino también un dueño de un bien que ejerce posesión sobre él. La prescripción de estas acciones especiales es al cabo de un año.
Un ejemplo de estas acciones posesorias especiales es cuando un árbol extiende sus ramas en el suelo ajeno y éstas me causan un perjuicio, puedo exigir que éstas sean cortadas. Otro, cuando cerca de las paredes hayan depósitos de agua que las puedan dañar, entre otros ejemplos. Hay que tener en cuenta tres aspectos. El primero, la condición del poseedor. El segundo, que altere el estado actual de la situación, por ejemplo, la restitución y la posesión. Y tercero, que imponga una prestación a cargo del demandado, como la reparación de los perjuicios. Respecto a la legitimación proactiva, el poseedor, ya sea regular o irregular, debe llevar un año, siempre que la posesión haya sido pública y no clandestina, pacífica y no por la fuerza ni interrumpida. El comunero está legitimado para ejercer acciones posesorias en favor de la comunidad y el heredero también puede ejercer las acciones posesorias. La competencia objetiva. El juez civil municipal en única instancia cuando sea de mínima de menor cuantía y el juez civil de circuito cuando sea mayor cuantía, la cual se determinará por valor definido en el avalúo catastral del inmueble. Respecto a la competencia territorial, el asunto corresponderá al juez municipal o circuito del lugar donde estén localizados los bienes. Respecto al contenido de la demanda, podemos evidenciar 5 aspectos. El primero, la restitución de la posesión. El segundo, la cesación de los actos de perturbación. El tercero, la demolición de una obra. El cuarto, la prohibición de una construcción. Y el quinto, el resarcimiento de perjuicios. Respecto al artículo 200. Excepciones que pueden proponerse. Legitimación del actor. Esta se puede fundar en la negación de carácter de poseedor o en la escasez del tiempo de posesión. Demanda de reconvención. En este proceso se envuelve la disputa por la posesión sobre un predio o un conflicto entre colindantes. Es muy probable que se formule una contrademanda en los siguientes casos. Cuando el demandado acusado de despojo se considere poseedor y perciba al demandante como usurpador o perturbador. Cuando el colindante acusado de perturbación tenga otro reclamo contra su vecino. Llamamiento en garantía. En la disputa por la posesión entre demandante y demandado puede surgir el reclamo contra quien enajenó el bien en una de las partes. De ser así, el adquiriente puede llamarlo en garantía para que comparezca a cumplir la obligación de saneamiento por evicción. Código Civil, artículo 1895 y 1899. Se descarta la práctica de inspecciones judiciales siempre que los hechos puedan verificarse por medio de videograbaciones, fotografías, dictamen pericial u otro medio de prueba. Cuando la demanda apunta a precaver un peligro de ruina de un edificio o de algo semejante y el actor pida que se tomen las medidas de precaución que fueran necesarias, la ley ordena que se haga reconocimiento, que es equivalente a decir que se practique inspección judicial. Para cada caso en concreto, el juez puede distribuir la carga de la prueba a la parte que le quede más fácil probar determinados hechos. En este caso, la sentencia debe asegurar la obediencia del demandado combinándolo con una sanción pecuniaria a favor del demandante por cada contravención en la que incurra, sanción que puede oscilar de 2 a 10 salarios mínimos legales vigentes. El demandante puede solicitar la imposición de la sanción dentro de los 30 días siguientes a la respectiva contravención por medio de incidente y el autor que confiere traslado de la solicitud se notificará por aviso. Será obligatorio realizar la inspección judicial para constatar la presencia de un peligro inminente cuando así se plantea en la demanda y se pida la adopción de precauciones y la necesidad de pronunciar la sentencia enseguida de la inspección judicial en la misma diligencia y sin solución de continuidad.